Ahí está, ahí empecé a grabar. Perdón, que me olvidé. Háganme acordar, chicos, que yo a veces me olvido de poner a grabar. Profe, Sí. ¿Por qué diste vuelta el mayor cuando pasaste el 5 si no pasa dividiendo ningún Yo no. negativo? ¿Qué, Te qué queda dijo? x más 5 mayor o igual a 0, pasás el 5 y te queda de Yo no menos 5 pasé más nada. infinito. No pasé nada. ¿A dónde pasé? ¿Qué pasé? ¿En qué me estás O hablando? sea, cuando igualás el x más 5 mayor o igual a 0. No hice ningún pasaje, analicé el signo de lo. Esto es un producto. Cuando un producto es mayor a 0, tenés que hacer análisis de signo, que lo hago en la recta numérica. Yo no hice ningún pasaje. ¿Esto es recta numérica o tablita de signos? Ok. No hice ningún pasaje. ¿Dónde ves un pasaje? No se No, hace no, por pasaje. eso te decía que a mí me dio No al lo revés, por veo el eso quería pasaje. saber. No lo veo el pasaje escrito. Esto es análisis de los signos de cada uno de los factores. El primer signo es del primer factor, el segundo signo es del segundo factor en las tres partes de la recta numérica. Claro, está bien, sí, sí. ¿Mm? Bueno, entonces estaba preguntando si tiene sentido calcular el límite para x tendiendo a infinito. Me dijeron que sí, porque estamos dentro del dominio de la función, ¿sí? Bueno, ahora les pregunto, ¿qué pasa para más y para menos infinito? ¿Se comporta igual ese límite? De entrada nomás, cuando hay una resta hay que tener cuidado, resta o suma, porque pueden llegar a ser infinitos del mismo signo o infinitos de igual signo. Entonces, vamos a pensar para más y para menos infinito. ¿Qué pasa si es más infinito? Me va a quedar una indeterminación. Sí, porque todo esto tiende a más infinito, ¿sí? Todo, todo esto es más infinito, el menos que tiene la operación, y esto a su vez es un infinito positivo, quiere decir que esto es indeterminado. Y si es menos infinito, fíjense en que dentro de la raíz no hay problema que sea menos infinito. ¿Por qué? Menos infinito elevado al cuadrado es infinito positivo. Y dijimos la clase pasada que estos dos infinitos, elevar al cuadrado y elevar a la primera, este va al infinito más rápido que este. Es lo que yo llamé infinitos comparables, ¿sí? Entonces va a ser positivo el infinito adentro de la raíz, si no, no tendría sentido, y por eso les hice calcular el dominio, para que vean que tiene sentido calcular el límite para x tendiendo a menos infinito. Esto es más infinito, pongo el menos de la operación y a su vez la x es menos infinito, y esto entonces no es indeterminado. Esto directamente me da infinito e infinito positivo. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ahora entonces tenemos que resolver el que es indeterminado. Voy a cambiar el color. Y vamos a hacer el que es indeterminado. ¿Qué hacemos para resolver esa indeterminación? ¿Podemos dividir todo por x al cuadrado, profe? No, no tiene sentido acá dividir por x cuadrado. Ustedes recuerdan que si dividen tienen que multiplicar. Yo no puedo dividir y no hacer la operación contraria. No. No puedo dividir por x cuadrado y no multiplicar por x cuadrado. ¿Y de qué me sirve dividir por x cuadrado y multiplicar por x cuadrado acá?
Esto, lo que dije la clase pasada, hay que tratar de transformarlo en un cociente. ¿Y cómo se transforma eso en un cociente? Para tratarlo como infinito sobre infinito. Lo multiplico por el conjugado. Claro, de el que todo eso. ustedes llaman conjugado, ¿sí? Y ese conjugado, fíjense en que es importante que no es indeterminado, porque al cambiar este signo de menos a más, no es una expresión indeterminada. Multiplico y divido por esa expresión cambiada de signo. Y entonces ahora arriba nos queda, ¿qué cosa? El primero al segundo menos el segundo al cuadrado. La diferencia de cuadrados. Esto se me va a caer. Límite entonces. Perdí la pluma, ¿dónde la tengo? Acá está. Me queda x cuadrado más 5x, porque ya simplifico la raíz con el cuadrado, menos x cuadrado, sobre ¿qué más puedo hacer arriba? Cancelar las x Cancelar las cuadradas. x cuadrado. No, restar las x. Cancelamos las x cuadrado. Sigo acá abajo. Límite para x tendiendo a más infinito y me queda 5x sobre... Y fíjense en que lo que hicimos fue cambiar la indeterminación, porque ahora esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Ahora tenemos un cociente entre infinitos, ¿sí? Pueden hacerlo dividiendo arriba y abajo por la misma expresión, pero a mí me gusta más sacar factor común, es más exacto y más cuando tienen una raíz. Entonces, la x, el infinito más fuerte está dentro de la raíz. Voy a empezar por sacar factor común dentro de la raíz. Sacamos factor común x cuadrado. Eso recuerden que lo escriben así. Saqué factor común dentro de la raíz. Ahora separo la raíz. Separo quiere decir que distribuyo la raíz al producto. Y me queda la raíz cuadrada de x cuadrado, que aparece el módulo de x. Pero en este caso, el módulo se puede transformar directamente ¿en qué? En positivo, porque En tengo más positivo, infinito. claro, porque es x tendiendo a más infinito. Entonces, esto de acá, esperen porque perdí el cursor acá, esto puedo poner x directamente, ¿sí? ¿Puedo simplificar esta x con la x de arriba? No. Ah, ¿qué tengo que hacer abajo todavía? Para poder Sacar factor simplificar. común. Incluir a la última x en el factor común. Sacar nuevamente factor común. Tengo que factoriar el denominador. Saco x, factor común. Me queda la raíz de 1 más 5 sobre x más 1. 5x arriba, ahora sí, simplificamos las x y esto tiende a 0, por lo tanto, abajo, ¿cuánto vale lo de abajo? 2, 2, y lo de 2. arriba, 5.
5 medios. Estamos... Cuidado con estos límites porque son tramposos, ¿eh? Los infinitos de distinto signo. ¿Podemos avanzar? Sí, sí. Bueno. Bien, acá tengo un archivito de GeoGebra donde yo voy graficando las funciones, como estuvimos haciendo en clases anteriores, un poco para ver gráficamente esto que estuvimos calculando, ¿sí? Esperen que voy a borrar lo que tengo activado porque tengo un montón de funciones escritas acá. Acá la que estuvimos trabajando recién es esta, ¿la ven? Fíjense en cómo tiene un comportamiento bien distinto para más infinito que para menos infinito, ¿lo ven? Para menos infinito se escapaba al más infinito, es coherente con lo que pasa con la gráfica. A medida que la X va para menos infinito, es decir, toma cada vez valores más chicos, las imágenes se hacen cada vez más grandes, sin acercarse un valor. Entonces, para menos infinito, el límite nos dio más infinito. Y para más infinito, fíjense en que el límite nos dio 5 medios. 5 medios es 2,5. Fíjense en cómo esto se va aplanando y podríamos trazar una recta que pase por 2,5, que la debo tener por allí predeterminada seguramente esa recta. Acá está. Pero, che. Fíjense en cómo, a medida que la X toma valores muy grandes, se va haciendo cada vez más chica la distancia entre la función y esa recta 5 medios. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Bien. Vamos entonces nuevamente. Que perdí el PowerPoint. ¿Por qué lo perdí el PowerPoint? Acá estamos. Bien, esto es un poco una de las indeterminaciones que vimos la clase pasada. Y quiero hacer una aclaración con respecto al límite que explicó el otro día Mónica. Si bien el resultado no va a cambiar, vieron que para más y para menos infinito daban dos valores distintos. Ese límite... Acá hice un resumen de todos los que estuvimos trabajando estas clases, ¿sí? El límite que resolvió Mónica, que voy a ir un segundo al pizarrón para recordárselos, ella hizo este límite, hizo el 27b.
hizo el límite para x tendiendo a infinito de la raíz de x al cuadrado más 1 menos x sobre x más 5. Este límite de entrada, cuando ustedes tienen restas, así entre raíces y cosas que no tienen que pensarlo para más y menos infinito, porque ahí puede llegar a haber dos infinitos de distinto signo. Este análisis inicial Mónica no lo hizo, que fue lo que habíamos estado discutiendo entre las dos. Fíjense en lo que sucede acá. El de abajo claramente tiene infinito. En ambas expresiones, ¿estamos de acuerdo? Nadie duda que el de abajo tiene infinito, sea más o menos infinito, en un caso será más infinito, en el otro caso será menos infinito, pero son infinitos. Pero fíjense en lo que sucede en la parte de arriba. Si es más infinito, esto es infinito, pero esto es menos infinito. Entonces, lo de arriba es indeterminado. Yo no puedo decir que esto da infinito, porque son dos infinitos de distinto signo. En cambio, si es menos infinito al cuadrado es infinito, esto es más infinito, menos, que es el menos de la operación, y menos infinito, esto sí tiene infinito. Este límite hay que hacerlo como lo hizo Mónica. Pero este límite en realidad habría que encararlo de una manera diferente, aunque se va a llegar al mismo, en este caso se va a llegar al mismo resultado que dio Mónica por una sencilla razón. Esto, a pesar de ser dos infinitos de distinto signo, uno puede llegar a demostrar que esto es infinito. Por eso dio lo mismo trabajarlo como lo trabajó Mónica, pero ustedes de antemano no lo pueden saber. Entonces, si a mí me dan una cosa así, yo primero tengo que atacar estos infinitos de distinto signo, porque yo no sé si tengo cociente de infinitos. Entonces, para eliminar estos dos infinitos de distinto signo, tengo que hacer lo que hicimos recién. ¿Qué es lo que hicimos recién? Multiplicar y dividir por esta expresión cambiada de signo. Entonces, perdón, no es infinito, es copio lo mismo y multiplico y divido por la misma expresión cambiada de signo. Estamos que no es indeterminada esa expresión. Ahora arriba me queda la diferencia de cuadrados. X cuadrado más 1 menos x cuadrado. Sobre, y abajo dejo el producto indicado, que es un producto entre dos infinitos que va a ser infinito. Puedo cancelar y fíjense en cómo ahora arriba es una constante, 1 dividido infinito, no tengo que hacer más nada, esto es 0. Que era el mismo resultado que les había dado cuando lo trabajaron con Mónica, de entrada, pensándolo como cociente de infinitos. Les repito, es un caso especial, ¿sí? Dio lo mismo porque uno puede demostrar que este numerador tiene infinito, entonces sería como un cociente de infinitos de entrada, pero no siempre sucede. Hay algunos casos en que esto no se verifica. Entonces, cuidado, porque
La parte derecha no la voy a hacer porque es lo que hicieron el otro día con Mónica, pero la parte izquierda lo correcto es hacer lo que estoy mostrando ahora en el pizarrón. ¿Sí? Profe, entonces no me quedó claro. Cuando vemos una función de este estilo es cuando tenemos que probar por ambos lados. No, a ver, a vos te dicen límite para x tendiendo a infinito, ¿sí? Vos lo primero que tenés que hacer es ver de qué indeterminación se trata. Entonces, yo sé que el denominador tiende a infinito y nadie lo discute. Ahora, ¿qué pasa en el numerador? En el numerador hay una resta, y cuando hay una resta, puedo tener infinitos de distinto signo. Entonces, como puedo tener infinitos de distintos signos, tengo que pensar para más y para menos infinito. Esa es la razón por la cual tengo que empezar para más menos infinito, por la resta que tenés arriba. Si vos en el numerador no hubieras tenido menos x, hubieras tenido la raíz de x cuadrado más 1 dividido x más 5, ahí directamente es un cociente de infinitos, lo trabajo como tal, seguramente en algún momento va a aparecer el módulo, eso te va a obligar a dividir en más menos infinito, pero todo depende de dónde partís. Lo primero que tengo que verificar yo es pararme en qué tipo de indeterminación tengo. Y de acuerdo al tipo de indeterminación que tengo, debo actuar algebraicamente. Ahí entendí, ¿Está? profe. Gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto entonces quería aclararlo porque había quedado ahí medio boyando la clase pasada. ¿Sí? Supónganse, siguiendo ahí, en el 27 ustedes tienen todos los límites mezclados, ¿no? Vamos a hacer otro del 27, para que vean, por ejemplo, el 27H. Dice, límite para x tendiendo a 0 de el logaritmo de 1 más x sobre x. Yo lo primero que tengo que hacer es reemplazar, porque el día que tengan que hacer una evaluación no les van a decir, miren, esto es un cociente de infinitos, miren, esto es un cociente de infinitésimos, qué sé yo. Yo primero tengo que ver qué indeterminación es y después ver cómo actúo. Acá, el denominador, si x tiende a 0, tiende a 0, ¿qué quiere decir eso? Que es un infinitésimo. Si x tiende a 0, todo esto tiende a 1. Si todo esto tiende a 1, el logaritmo de 1 tiende a 0. ¿Tenemos un cociente de infinitésimos? Sí, profe. Sí, un cociente de infinitésimos. Bien. ¿Qué sucede acá en este ejercicio? ¿Podemos factoriar? No, No. ¿Podemos factoriar? No, no se puede factoriar. Bien. ¿Podemos multiplicar y dividir por el que ustedes dicen conjugado? No. No. ¿Podemos aplicar el límite notable, el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x? No. No, tampoco. No. Acá hay que aplicar otra cosa que todavía no vimos. ¿Ven? O sea, van apareciendo los métodos algebraicos por necesidad de cálculo de este límite. Para resolver este límite hay que aprender una cuestión algebraica que vamos a aprender ahora, que se llama, entre comillas, digo, la estructura del número E. ¿Estamos? Entonces, para resolver este límite necesitamos ver algo que voy a explicar ahora y después volveremos a este límite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno,
Entonces, paso al PowerPoint nuevamente. Y vamos a ver, hay una indeterminación que todavía no nombré antes de pasar acá. Recordemos todas las indeterminaciones que vimos hasta ahora. ¿Cuáles son? Nómbrenme todas las indeterminaciones que vimos hasta ahora. La primera que vimos, Cociente de infinitésimo. cociente de infinitésimos. Bien. La segunda que vimos, esperen que voy a agregar una hoja para ir haciendo un resumen de esto antes de pasar acá. Bueno, hasta ahora entonces vimos, primera, cociente de infinitésimos, ¿sí? Cociente infinitésimos. Comúnmente lo escribimos así. Recuerden que a mí no me gusta poner esto. Con la flechita es una cosa, pero esto es horrible. ¿Estamos? Tiende a 0, dividido tiende a 0. Segundo, Cociente de cociente infinitos. de infinitos. O sea, tiende infinito sobre tiende infinito. ¿Sí? Tercera, Resta de infinitos, ¿no? resta o suma de infinitos de distinto Distinto signo. signo. ¿Sí? Suma de infinitos de distinto signo. Hay una que no les nombré, que por ahora no la vamos a tratar, que es el producto de un infinitésimo por un infinito. Esta es una indeterminación que no se resuelve por método algebraico. Son muy pocos los ejemplos que se pueden resolver por método algebraico, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de esa indeterminación. Para esta indeterminación en general aplicamos algo que vamos a ver más adelante que se llama regla de L'Hopital. Supónganse que ustedes tienen esto, límite para x tendiendo a 0 por derecha de x por el logaritmo de x. Si x tiende a 0, fíjense en que solo tiene sentido por derecha porque tengo el logaritmo de x. No tendría sentido poner x tendiendo a 0 teniendo el logaritmo de x, ¿sí? Solo por derecha vamos a calcular el límite. Esto tiende a 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Es el infinitésimo? Sí, profe. Infinitésimo. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0 por derecha con el logaritmo? Da menos ¿A dónde infinito. tiende? Tiende a menos infinito. ¿Ven que es el producto de un infinitésimo por un infinito? Esto es indeterminado, ¿sí? Y método algebraico para resolver esto no hay. Esto se va a resolver más adelante con una regla que se llama regla de L'Hopital. Esta indeterminación por ahora no va a aparecer. Y si aparece es porque se puede llegar a transformar en alguna de las indeterminaciones anteriores vistas, ¿sí? Y yo les dije a ustedes que son 7 las indeterminaciones, 5, 6 y 7, las 3 que restan son de este estilo, que son las que vamos a ver ahora en el PowerPoint. Tenemos una función elevada a otra función. Cuando la base y el exponente son distintas cosas, vamos a ver las 3 indeterminaciones que quedan, ¿sí? Vuelvo entonces acá.
tengo una función elevada a otra función. ¿Cuándo es indeterminado este límite? En 3 casos. Si la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Si ambos, tanto la base como el exponente, son infinitésimos, o si la base tiende a infinito y el exponente a infinitésimo. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, todavía no me voy a adelantar con esto. Esperen. Ahí. Primero vamos a ver un ejemplo de eso. Voy a poner acá un 1. Supónganse que ustedes tienen que resolver este límite. Si x tiende a infinito, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que podíamos repartir el límite a la base y al exponente? ¿Sí? ¿Qué pasa en la base? A su vez, tenemos un cociente entre infinitos. Pero este cociente entre infinitos es un cociente entre polinomios. Y estos dos polinomios tienen el mismo grado. ¿Cuánto me da este límite? 1. 1. 1. O sea, tiende a 1, podríamos decir. Tiende a 1, ¿sí? No es que no tengo el número 1 en la base, sino que tengo un límite que me dio 1, ¿sí? Tiende a 1. ¿Y el exponente acá dónde tiende? A infinito. A infinito. ¿Sí? Esto es indeterminado. Distinto si a mí me hubiesen dado esto. Porque después los alumnos se empiezan a confundir. Acá la base no tiende a 1. La base es el número 1. Esto no es indeterminado. 1 elevado a cualquier cosa, esto es 1. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? La base vale 1. Es el número 1. Acá, en cambio, hay un límite que me está dando 1. Son dos cosas distintas. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, para resolver esta indeterminación, tenemos que usar lo que dice acá, que se habrán adelantado en la tarea, ¿no? En la tarea 4 era, a ver, que tengo anotada ahí cuál era la tarea, dónde estaban esto. La 4 o la 5. Sí, la 4, que yo les dije que la tenían que ver. En la tarea 4 se explica cómo calcular límites usando la expresión del número e. Ahora vamos a ver que se supone que ustedes lo tuvieron que ver en la tarea 4. ¿Les suena haberlo visto en la tarea 4? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. En cambio, las otras dos indeterminaciones todavía no van a aparecer y otra vez acá se va a aplicar la llamada regla de L'Hopital, que la vamos a ver dentro de un tiempo, ¿sí? Así que estos dos casos no van a aparecer. Vamos a poner igualmente ejemplos de esas indeterminaciones.
como para que vean algún ejemplo. Supónganse que tenemos esto. Límite para x tendiendo a 0 de x elevado a la seno de x. Si x tiende a 0 la base y tiende a 0 el exponente. Sí, profe. Esto es indeterminado. ¿Mm? Y vamos a ver un ejemplo de esta última. Límite para también x tendiendo a 0 de 1 sobre x. Todo esto elevado a la tangente de x. Si x tiende a 0, esto es 0, constante sobre 0, todo esto ¿a dónde tiende? A infinito. Y la tangente cuando x tiende a 0, tiende a 0. Tengo infinito en la base, infinitésimo en el exponente, también es indeterminado. ¿Estamos? Pero como método algebraico, la única indeterminación que vamos a resolver es esta, la del número e. ¿Sí? Y eso habrán visto en la diapositiva que hay dos, yo le digo estructuras, son dos funciones muy particulares que tienen esta forma, tienen un 1 acá más un 1 dividido a alguien y ese alguien está en el exponente. Cuando tenemos el límite para x tendiendo a infinito, fíjense en que si x tiende a infinito, esto tiende a 0. Si esto tiende a 0, tengo 1 más algo que tiende a 0, la base tiende a 1. Y el exponente tiende a infinito. Pero cuando tengo este formato, es decir, tengo un 1 acá, más un 1 en el numerador y alguien acá abajo, y ese alguien lo tengo en el exponente, cuando llego a esa forma, digo que eso es directamente el número e. Lo mismo se puede demostrar mediante un cambio de variable sencillo. Si tengo el límite para x tendiendo a 0, fíjense en que si esto tiende a 0, la base vuelve a tender a 1. Y 1 sobre 0 tiende a infinito. Es la misma indeterminación que acá. Ahora esto es una nueva forma. La forma es un 1 más un alguien y el recíproco de ese alguien en el exponente. Cuando tengo este formato, ese límite es directamente e. Vamos a ver ejemplos directos de eso que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, límite para x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre 8x cuadrado, y acá tengo 8x cuadrado, fíjense, si x tiende a infinito, lo primero que tengo que verificar es que se trata de la indeterminación 1 al infinito. Si x tiende a infinito, esto tiende a 0. Si esto tiende a 0, toda la base tiende a 1. Y el exponente tiende a infinito. Y esto es esta estructura, porque tengo mi 1 acá, tengo mi 1 acá y tengo alguien en el denominador que se repite en el exponente. Sin hacer nada, esto es e. Si tengo esto, límite
para x tendiendo a 0 de 1 más seno de x, todo eso. Fíjense, si x tiende a 0, esto tiende a 0. Por lo tanto, toda la base tiende a 1. Y esto tiende a infinito porque el denominador tiende a 0. Fíjense en que tenemos un 1 más un alguien y el recíproco de ese alguien lo tengo en el exponente. Eso es esta estructura, eso es E sin hacer nada. Y yo por acá va a aparecer un archivito en GeoGebra que lo que hice fue graficar esas dos cuestiones. Ahí tenemos las dos. Esta, fíjense en cómo cuando x tiende a más menos infinito, yo tracé la recta que pasa por E para que vean que para más y menos infinito, la función, el límite como límite finito propuesto es el número E. Y lo mismo si x tiende a 0, fíjense en cómo si me acerco a 0 tanto por izquierda como por derecha, la función también se acerca a E. Acá faltaría un agujero abierto en esta función, porque el dominio de esta función, el 0 no está dentro del dominio de esta función. Faltaría un 0 abierto acá. Cuidado con los agujeros abiertos. Lo repito infinitas veces que el matemática no lo hace. Pero el límite, cuando x tiende a 0, es también E. ¿Estamos? Eso les va a quedar en el PowerPoint, cuando, no me acuerdo si ya se lo subí, igualmente sí, creo que sí que se lo subí, pero les dije que hoy se los iba a volver a subir por todas las escrituras nuevas que van a aparecer en el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, Fabián, ¿hacés vos directamente uno con el número E? Sí, por supuesto. ¿Estamos? Ahora Fabián les va a hacer algunos ejemplos con el número E. Esperá que dejo de compartir yo. Bueno. Desactivo mi cámara y mi micrófono y te largo la posta a vos. Dale. Buen día, chicos. Ahí se comparte, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, pongo el chat así si alguno escribe. Obviamente, como digo siempre, si hay alguna duda, interrumpen, ya sea escribiendo o con el micrófono. Bueno, este es el ejercicio 26 de la guía y son ejercicios, acá están ya como separados, donde hay que aplicar el número E para la resolución, pero uno lo que se tiene que acostumbrar es desde el principio a ver qué tipo de indeterminación es, porque en general a uno no le presentan, mira, este lo tenés que resolver por tal método o por el que fuera. Entonces, uno tiene que ir acostumbrándose a verificar primero que es indeterminado, porque puede ocurrir que el límite no lo sea. Y segundo, qué tipo de indeterminación es, como decía Roxana recién, para actuar en consecuencia, o sea, para aplicar el método que sabemos que funciona en la resolución. Entonces, cuando aparece el número E, la indeterminación es de este tipo, 1 al infinito.
Es una indeterminación exponencial. Y tenemos dos posibilidades, como dos definiciones alternativas que en realidad es la misma con un cambio de variable. Una es cuando el límite tiende a infinito, acá está escrita, y otra es cuando tiende a cero. ¿Sí? Cualquier otro valor de la tendencia del límite tendré que hacer un cambio de variable, digamos, para poder resolverlo. Entonces, empecemos por el A, que es el más fácil. Fíjense que cuando la X se hace infinitamente grande, ¿sí? La base de esta función potencial exponencial, la base, tiende a 1. Vamos a escribirlo así. La base tiende a 1. Bueno, hace mucho que no pongo unos, por eso no me salió bien. Ahí está. La base tiende a 1. A ver, ¿por qué tiende a 1? Esta expresión, este término, cuando el denominador se hace infinitamente grande, ya sea a más o a menos infinito, por eso no se analiza en qué sentido es el infinito, sino porque el comportamiento es el mismo. Todo este término se hace un infinitésimo, tiende a 0. Bueno, más 1 tiende a 1. Y el exponente, como es la X así sencilla, tiende a infinito. ¿Sí? Bueno, y acá hay un conflicto porque a uno nos acostumbran que decir, bueno, 1 elevado a cualquier número da 1, pero acá no es cualquier número. Es infinito, que ni siquiera es un número. Y si a un número le elevamos a expresiones infinitamente grandes, debería dar infinito, ¿sí? Dependiendo de ese número. Pero acá es el 1, digamos. Si este número es mayor que 1, da infinito. Si está entre 0 y 1, tiende a 0, pero en este caso justo es 1. Entonces, bueno, al ver ese conflicto, es como que aparece la indeterminación. Y un límite indeterminado significa eso, que lo tengo que salvar, que tengo que determinar su resultado. No tiene resultado por ahora. Eso significa. Bueno, entonces como es 1 al infinito y tiende a infinito, vamos a aplicar esta definición que está acá. Esta que está acá. Bueno, siempre tiene que aparecer 1 más 1 sobre algo, ¿eh? Y la misma expresión que está acá en el denominador tiene que estar en el exponente. La misma expresión, o sea, tiene que tender a infinito, ya sea este denominador y este exponente, de la misma manera. Si acá dice 5x, acá tiene que aparecer 5x. Si acá es x cuadrado, acá es x cuadrado. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Bueno, entonces vemos que en este caso, acá lo único que hicimos fue cambiar el orden de los sumandos. No tengo un 1, tengo un 2. Se podría trabajar así, pero los primeros ejercicios por lo menos trata de que acá en el numerador del segundo término aparezca un 1. Para que acá aparezca un 1 y no cambiar el ejercicio, el 2 lo pasamos dividiendo al denominador. Es una solución algebraica, nada más. O sea, si yo hago 1 dividido x dividido 2, vuelvo a obtener el mismo resultado original. La división se multiplica en cruzado y obtengo 2 sobre x. Es lo mismo. ¿Sí? Nada más que está escrito de otra manera. Bueno, este denominador, cuando la x se hace infinitamente grande, tiende a infinito. Entonces, en el exponente, para llevarlo al número e, tendría que aparecer exactamente lo mismo, que es x sobre 2. Pero tengo x, y yo quiero que aparezca x sobre 2. Entonces tengo dos alternativas. Una es dividir por 2 y multiplicar por 2 a esta x. A esta x la divido por 2 para que quede x dividido 2, y si divido por 2, para no cambiar el ejercicio, multiplico por 2. Y otra es agregar exactamente lo que uno necesita. Yo necesito que aparezca x sobre 2. Si multiplico por x dividido 2, multiplico por 2 dividido x, de tal manera que esto dé como resultado 1, y al multiplicarlo por x me queda el mismo exponente original. ¿Está? Es como un artilugio que uno hace, pero ese artilugio no puede modificar el ejercicio.
el resultado del ejercicio. Si yo multiplico por una expresión, divido por su recíproca. De tal manera que ese producto me dé una fracción equivalente a 1 y listo. No se modifique. ¿Estamos? Es como cuando ustedes tenían cocientes de infinitos, ¿sí? Y dividían por la variable x al mayor grado. Bueno, pero dividían en el numerador y dividían en el denominador. No pueden hacerlo solo en una parte del ejercicio. Bueno, esto es productos en el exponente. Y se puede escribir como potencia de potencia, ya que la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Se escribe la misma base y se multiplican los exponentes. Lo que tenemos que hacer es elegir el exponente que nosotros queremos. A ver, para que esto dé el número e, siempre aplicando el límite, ¿no? El número e aparece con el operador límite adelante. Lo que está acá en el denominador tiene que estar en el exponente. Y nosotros lo tenemos a x sobre 2. Entonces, esto lo escribo primero, ¿sí? Y dejamos como potencia de potencia, ¿sí? Los otros factores, que es x y 2 sobre x. Bueno, desde acá hasta acá, con el límite, todo esto es el número e. O sea, todo esto es el número e. El exponente todavía no se resolvió. En el exponente todavía seguimos teniendo la variable x. ¿Sí? Sabemos que esto lo trabajamos y lo llevamos a la forma del número e. Pero en el exponente todavía sigue apareciendo la x. Es más, ese límite, el de 2x sobre x, sigue siendo indeterminado. Sigue siendo de la indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? Que en este caso se resuelve muy fácil porque podemos simplificar y nos queda 2. Así que el resultado del límite es e cuadrado. Pero si acá siguiéramos teniendo otro tipo de indeterminación, aplicamos el método que corresponde para salvar esa indeterminación. Entonces, en las indeterminaciones de los límites es muy común, es normal, y a veces uno lo hace a propósito, de llevar una indeterminación a otra, porque es más fácil de resolver. Las indeterminaciones exponenciales generalmente no son fáciles de resolver. Entonces tratamos de llevarla a otro tipo de indeterminación que tenemos más herramientas algebraicas para hacerlo. Sobre este ejercicio, ¿tienen alguna duda sobre el 26A? ¿Quieren preguntar algo? ¿Algún paso? ¿Algo que no se haya entendido? No, profe. No, profe. Bueno, pueden emitir algún sonido. ¿No? No, yo no tengo ninguna Bueno, duda. está bien. Bueno, lo explico rapidito. Son poco Sí, habladores, sí. ¿viste? Son Sí, poco sí, sí. habladores. Pero en todos Siempre los... la misma voz la que se escucha, que creo Sí. que es mamá, me parece que es Mamani, ¿no? ¿El que habla? Ahora no. No, esa Ahora voz no. no es la de antes. Bueno, Son voces distintas. Bueno, perdón, bueno. Fabián, dale. No, Estoy está acá bien. Sí, escuchando yo. sí. No, uno lo dice porque nos cuesta mucho, supongo que a vos también, Roxana. Y Nos sí, es cuesta mucho horrible dar clase así. la vuelta. Uno mirándole las caras ya sabe si Claro, pero así si entienden no o dicen no. nada, es como que estamos monologando, es espantoso dar clase así, sin la interacción del otro lado, es muy difícil. Incluso a veces uno empieza a elevar la voz porque uno cree que no te escuchan, ¿no? Porque empieza a gritar. Claro. Bueno, este ejercicio, fíjense, cuando tiende a infinito también, esta expresión tiende a 0, esto da 1 al infinito, la misma indeterminación. ¿Qué tiene de gran diferencia con el anterior? Que es una resta. Que es una resta. Entonces, a ver, yo tengo el cociente de dos números y me da con un menos adelante. No sé si es negativo, pero me da con un menos adelante. Voy a decirlo mal, pero para que se entienda.
¿Cuándo la división de dos números da negativa? Cuando uno Cuando de son de los distinto dos signo. es negativo. Bien, Claro. entonces este menos, ¿está claro que este menos se lo podría pasar al numerador o al denominador? ¿Es indistinto? Total, al dividirlo va a dar negativo. Sí. Bueno, y listo. Entonces, ahí el avión que pasó va para tu casa, Roxana. Por ahí no sé si se escuchó o no, por acá pasan bajo. Bueno, entonces ese menos que está acá, ¿sí? Ese menos que está ahí, ¿sí? Es la única diferencia que tiene con el ejercicio anterior. Hay que trabajarlo con el signo menos, ¿no? Porque en la definición acá aparece un más. Entonces ese más lo tengo que respetar. No es que da lo mismo que sea más o menos, no. Tiene que ser más. Entonces con ese menos, ¿qué hacemos? Se lo escribimos a uno de los dos. Generalmente al denominador para mantener la estructura. ¿Sí? Bueno, igual después se los subo el ejercicio. Bueno, esperen que quiero ver otro que tiene cierta dificultad. Profe, Sí, decime. una pregunta. En el ejercicio 2 se acaba de explicar. Sí. El menos 2x se pone arbitrariamente siempre y cuando pongamos el recíproco, ¿no? ¿Sabés que no te... Claro, claro. Esto fue compulsivo, ¿ves? Uno, una vez que arma la base, siempre empieza por la base. Identificás cuál es el denominador, ¿está bien? 1 dividido. Y ese mismo denominador compulsivamente lo escribís en el exponente. Pero si lo escribís en el exponente, lo tenés que volver a multiplicar invertido. ¿Eso es lo que me preguntabas? Sí, gracias, profe. Sí. Igual estos ejercicios generalmente no nos gusta mucho explicarlo porque tienen mucho de mecánico. O sea, acá mucho no tenés que pensar. Una vez que aprendés la técnica, son todos iguales. Tiene sus trampas, pero en realidad siempre lo mismo. Siempre buscas uno más, uno dividido algo y ese algo en el exponente. Listo. Todo lo que sobra lo resolvés después. ¿Te contesté? Sí, profe, gracias. Bueno. A ver, quería buscar otro. Ven, acá, por ejemplo, en este ejercicio, miren la base. Yo se los voy a mostrar nada más porque si no les termino haciendo todos los ejercicios. ¿Ven la base cómo es? ¿Qué es lo que falta acá en la base? Para llevarlo a la forma del número E, ¿no? ¿Qué es lo que falta? El 1. El 1. Entonces tenemos dos alternativas. Sumar a toda la expresión de la base. Sumarle 1 y restarle 1. Total, si sumo y resto, compenso lo que hice. ¿Está bien? ¿Está? Y o si no, esta X, acá está fácil, distribuirla a cada término y al distribuirla queda un 1. ¿Lo ven? Fíjense de este paso a este paso. ¿Ven? Al distribuir la X queda 1 más 4 sobre X, ¿o no? Sí, pero ¿Sí? Bueno, pero a veces no es tan fácil. Miren este caso. ¿Qué ocurre acá? Distribuyendo el denominador, ¿llego a 1 más algo? ¿1 más una expresión? no. No. Es más, si uno analiza esto con mucho cuidado, el numerador de la base, ¿a qué valor tiende? El numerador, este. A infinito. A infinito. ¿Y el denominador? A infinito también. A infinito. ¿Y el exponente? A infinito. Entonces, esto es recontra, ultra, archi, hiper, mega, indeterminado. No sé si me faltó algún prefijo. ¿O no? Pero en rigor, primero tengo una indeterminación en la base. Primero yo tendría que salvarle esa indeterminación de la base, ¿o no? Porque para llegar a la indeterminación esta de 1 al infinito, primero yo tengo que asegurar que la base tienda a 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ahora, seguramente, mirándolo fijo a esta base, uno ya sabe a cuánto tiende. Seguramente Roxana
¿cómo se llama? Mónica. Mónica, no me salía, se los habrá dicho. Esto, mirándolo fuerte, esto tiene un fuerte olor que tiende a ¿cuánto? Esta indeterminación. A 1. A 1, porque son indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, son expresiones polinómicas, divido los coeficientes de los términos de mayor grado, listo, da 1, ¿o no? 3 dividido 3, 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este no es tan fácil como el anterior de distribuir el denominador. Entonces acá opté por hacer eso, ¿ven? Sumé 1 y resté 1. Pero ojo, no es que uno suma 1 y se olvida, no. Tenés que compensar lo que vos le estás agregando al ejercicio, si no, el ejercicio lo está modificando. Y después, con el que uno suma, con el que está sumando, lo dejo igual, porque yo necesito que el 1 aparezca sumando solito, ahí, como término. Y con la resta del 1, con ese lo trabajo algebraicamente, o sea, saco como un denominador. Bueno, saco como un denominador hasta llegar a esta expresión. Voy así medio rápido porque sé que esto no van a tener problema. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos a partir de acá? ¿Qué hacemos a partir de acá? Ahora yo ya estoy en el tipo de indeterminación 1 a la infinito. Fíjense, el de la base, ¿a qué valor tiende? Cuando x es infinitamente grande. Esta base, ¿a qué valor tiende? A 1. A 1. A 1. Porque esto se hace 6 y el denominador haciéndose infinitamente grande, esto tiende a 0. Más 1 da 1. Y el exponente, como es una lineal, ¿sí? Cuando x se hace infinitamente grande, tiende a infinito. Bueno, esto es indeterminado y se resuelve con el número e, con la estructura del número e. Entonces, lo puedo dejar así, 6 sobre 3x menos 2, y en el exponente lo escribo invertido, o si no hacemos este paso, ¿sí? Traten de acostumbrarse ustedes de hacerlo siempre de la misma manera para no equivocarse. Lo correcto es esto, pero bueno, a veces uno saltea pasos. Bueno, entonces, el 6 que estaba acá en el numerador lo pusimos como dividiendo el denominador, total la división da lo mismo, y esta expresión que está acá, exactamente igual, sin cambiar nada, la escribimos en el exponente. Si escribo esto, escribimos su inverso multiplicativo, de tal manera que al simplificarlo nos quede el exponente anterior. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Profe, no. Vale estar en desacuerdo con el profesor. Fabián, Sí. por las Sí. dudas te pregunto, ¿les vas Sí. a explicar otra forma de generar el 1 de abajo o querés que Como lo quiera. haga yo? Sí, yo dejé un lugar ahí, como quiera. Ah, si no, yo tengo el pizarroncito preparado, si querés Ahora a ver si queda acá lugar. Si no, yo tengo una hoja en blanco. Bueno, ahora se los muestro de otra manera, miren. Sí, porque puede ocurrir que lo vean así, resuelto, y bueno. Entonces, ¿hasta acá bien entonces el ejercicio? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, Perfecto. sí, Lo único que no entendí es por qué cuando resto el 1, ahí lo multiplico por el denominador. saqué como un denominador. ¿Qué denominador tengo acá debajo del 1? 1 sería. 1. Entonces, el común denominador es 3x menos 2. Dividido 3x menos 2 da 1 por el de arriba. Y 3x menos 2. Bueno, igual está bien la pregunta, yo lo dije así rápido, pero acá es donde la mayoría se equivoca. ¿Sí? ¿En qué se equivocan? ¿Qué les parece? ¿Dónde tienen que prestar mucha atención en esto? Y le hubiesen En el puesto signo. el En número el y lo hubiesen signo. juntado directamente. Claro, ven que acá hay un menos, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen que multiplicar por 3x menos 2, si no ponen el vínculo, si no ponen en paréntesis, no van a cambiar los signos de adentro y ahí meten la pata. Pero bueno, ahora yo ya se los dije, así que están obligados a hacerlo bien. ¿Cómo es, profe? ¿Podría repetir lo que Sí, hizo? No, ahí viste no lo que entendí.
sí, 3x menos 2 dividido 1, 3x menos 2 por 1. Ese 3x menos 2 multiplicado por 1 da 3x menos 2, pero con el signo menos de adelante cambia todos sus signos. Entonces lo que estamos diciendo, que siempre que saquen este común denominador, que es un problema algebraico, no tiene nada que ver con el límite, tienen que poner un paréntesis porque ese menos cambia los dos signos, el de 3x y el de 2. Y ahí es donde se olvidan. Generalmente ponen 3x menos 2 o menos 3x menos 2, se olvidan de cambiarle el signo al menos 2 y ahí está mal. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, sí, perfecto. Bueno, no sé si alguno quiso lo que preguntaron antes o si quieren volver a preguntar. Los chicos que preguntaron antes, ¿quedó claro? ¿Aclaré todo o me faltó algo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces, la base, habíamos quedado en esto, la base nos da el número E. ¿Por qué? Porque este término se tiende a 0, más 1 tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Esto tiende a 1 al infinito, ¿sí? Pero tiene la estructura del número E, esto que está acá. ¿Sí? Tiene la estructura del número E. Así que yo esto ahora lo puedo sustituir por el número E. Esto lo puedo sustituir por el número E, pero el ejercicio todavía no terminó porque en el exponente, acá en el exponente, sigo teniendo la variable X. ¿Está? Y yo no puedo sacar el límite mientras tenga, o sea, el operador límite mientras tenga la variable X. Esto es álgebra de límites, o sea, el límite de una base elevado a un exponente es el límite de la base elevado al límite del exponente. ¿Sí? La primera clase de límites seguramente vieron eso. Bueno, y ahora este exponente que está acá, ¿es indeterminado? Este Sí. exponente que está, es un límite indeterminado, ¿no? Del tipo infinito sobre infinito, tiende infinito el numerador y tiende infinito el denominador, ¿están de acuerdo? Sí. Y es un cociente de polinomios, así que ¿qué se puede hacer? Para saber el resultado sin hacer la cuenta, digamos, sin hacer el procedimiento. Lo del número adelante 12 de la dividido X. 3. Claro, hacemos 12 dividido 3, lo escriben o lo hacen aparte, ¿sí? O sacan factor común X, ¿se ven? Acá está hecho como un cálculo auxiliar. Si no, sacan factor común X y listo. Si lo van a hacer en forma directa, sin hacer Claro. nada, recuerden que tienen que explicar con palabras. ¿Sí? Se Escriben, trata de un cociente de dos polinomios del mismo grado, por lo tanto el límite da... ¿Estamos? Bueno, a ver... Bueno, ustedes tenían recién ahí límite cuando X tendía a infinito. Y acá decía 3X. 3X más 4. Más 4. Y en el denominador. 3X menos 2. Menos 2, ¿no? Sí. 3X menos 2. Bueno, y el exponente era 2X más 1. Más 1. Bueno, hay otra forma de generar un 1 más en la base, ¿sí? Que tiene que ver con el modelo ese que les mostré, donde había que distribuir la X en el denominador. Esto hay que pensar un poquito más, pero es lo mismo. Miren, yo en el denominador tengo
3x menos 2, ¿verdad? O acá a ver, ahí. 3x menos 2. Bueno, cuando distribuyamos el denominador así, cuando lo hagamos la distributiva del denominador a cada término del numerador, yo tengo que garantizar de que esto se simplifique y acá quede 1. 3x menos 2. Entonces, puedo distribuir en una suma, ¿no? Pero acá tengo 3x más 4. Y yo necesito, para que esto se pueda simplificar y quede 1, que sea 3x menos 2. Entonces, acá escribo compulsivamente así 3x menos 2. Y tenía 3x más 4. ¿Cuánto le tendría que sumar a esto para que quede, a esta cuenta, cuánto le tengo que sumar para que quede 3x más 4? 6. 6. 6. ¿Todos lo entendieron? Entonces, acá dejo el 6 y acá dejo el 3x menos 2. ¿Está? Esto ahora se va a simplificar y va a quedar 1. ¿Está bien? Todo esto siempre en la base, ¿no? El exponente, ¿qué pasa? Todavía no, ni pensé en el exponente. Esto es el procedimiento, ¿sí? Otros de los procedimientos para que vean cómo se llega a este 1 acá, más la expresión. Y después de acá se sigue igual a lo que habíamos visto antes. Bueno. ¿Cuál método les gustó? ¿El de sumar 1 y restar 1 o el de buscar que pueda distribuir y se simplifique y quede 1? Este es más rápido. Bueno, ¿ves? Sí. Cada uno... Ah. Sí. Sí. No, está bueno. Igual yo soy de la idea que uno tiene que, si bien uno después tiene un preferido, ¿no? Tiene un preferido porque tiene, no sé por qué motivo, pero le gusta más, qué sé yo. Por ejemplo, algunos pueden decir, yo siempre me equivoco en los signos, entonces acá no, con este seguro que en los signos no me voy a equivocar, uso este. Y está bien el argumento. Pero soy de la idea de siempre mirar otros métodos, porque por ahí este procedimiento en el futuro me sirve para otra cosa. Algunos, si vieron homográficas, cuando ven homográficas para llevar de una forma a la otra la homográfica, se usa esto también. Así que, bueno. Y también hacer el cociente. Claro, y si no, hacer el cociente. Claro. El cociente y escribirlo la como división, cociente. Hacen la división y aplican el algoritmo de la división. Que va a ser siempre 1 esa división. Claro. Bueno, no sé. Como ven, parece una heladería esto. Ustedes eligen el gusto del helado que prefieren. Pero tiene que ser helado, no hagan cualquier cosa. No. Bueno, y a ver si tenía algún otro... ¿qué ejercicio era? El 26, ¿no? No sé por qué... Sí, es el 26 el número E. No sé por qué se cierra uno... no se puede abrir todos juntos acá, en este programa. Se tiene que cerrar uno para abrir el otro, bueno, no importa. Bueno, los últimos, a ver si se llegan a ver ahora. Acá aparece. Los últimos, fíjense que tienden a 0. A ver, que cuando aparece alguna letrita siempre les complica la vida. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más mx, m está representando un número cualquiera, elevado a la 1 sobre x. A ver, cuando x tiende a 0, faltaría aclarar acá, m pertenece a los reales, ¿no? Es un número real, ¿sí? Cualquiera. Bueno, entonces cuando x tiende a 0, esto tiende a 1, la base, y el exponente tiende a infinito. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo una indeterminación del tipo 1 al infinito.
¿sí? Pero la variable tiende a 0, entonces es la otra definición o la definición alternativa del número e, que es esta que está acá. De todas maneras, el mecanismo para resolverla es exactamente el mismo, ¿eh? Tengo 1 más esta expresión. ¿Qué tiene que aparecer en el exponente, ¿sí? Para que esto sea el número e? ¿Qué tendría que aparecer acá en el exponente? 1 sobre mx. Claro, entonces una opción es decir, bueno, le agrego la m acá dividiendo y se la agrego multiplicando. Y listo, y ya está, ¿eh? Y si no, como hice acá, puse como exponente 1 sobre mx, lo agregué 1 sobre mx y multipliqué por mx. ¿Ven? ¿Sí? Esta es un poquito más segura, digamos, ¿eh? Entonces, hasta acá da el número e, el exponente queda indeterminado del tipo 0 sobre 0, cociente de infinitésimos, pero se simplifican y queda e a la m. Y se deja expresado así, porque no conozco el valor de m, ni aunque lo conozca, se deja de esa manera. Bueno, ¿el mecanismo lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, estamos... Bueno, acá pasaría lo mismo. Si yo tuviese, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0 de 2x, bueno, ahí no sería 1. Entonces, por eso siempre necesito tener el 1 ahí sumando, ¿eh? ¿Sí? Hay que mirar siempre qué tipo de indeterminación es. Después hay otras exponenciales, otras dos que Roxana se las nombró recién, pero esas, la verdad, es que por métodos algebraicos a veces se complican demasiado, a veces se hacen imposibles de resolver, por lo tanto se dejan para cuando uno tenga más herramientas del análisis para poder resolver. No sé si Roxana querés que haga algo más. No, Bueno. es más, yo quiero retomar ese que había dejado pendiente. Sí. Cuando... ¿El que escribí yo o el que dije? No, yo el del... Bueno. Entonces salgo de acá y listo. Sí. Igual creo que puede ser que dejaste de compartir. No. Si lo hice fue totalmente sin querer. Sí. No me aparece la flechita, pero sigo viendo tu computadora. Ustedes ven la compu de Fabián, ¿no? Sí. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Ahora sí. Ahí está, ahí dejo. Bueno, entonces vuelvo a compartir yo. ¿Se acuerdan que hace un ratito había aparecido ese límite, el 27H? ¿Están viendo el pizarroncito? Profe. Bueno, Sí. Yo les dije que este requiere de un método que es el que vimos recién. ¿Cómo esto lo llevo al número e? Es un límite bastante especial este. Y para llevarlo al número e hay que aplicar propiedades de los logaritmos. Miren. A ver. Si esto escribo así, límite para x tendiendo a 0, ¿es válido escribir eso así? Sí, profe. Fíjense en que si yo lo escribo así, cambié la indeterminación, porque ahora 1 sobre 0, esto es infinito. ¿Sí? Y si x tiende a 0, esto es infinitésimo. ¿Vieron que hace un rato les dije que infinito por infinitésimo era indeterminado? Y que casi todas estas las íbamos a resolver por regla de L'Hopital. Bueno, esto por regla de L'Hopital es bastante sencillo, pero todavía no tenemos la regla de L'Hopital. ¿Cómo esto lo llevo a el número e? Si teníamos una expresión multiplicando delante del logaritmo, ¿podíamos subirla
como exponente, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, profe. ¿Se acuerdan que había una propiedad que decía límite del logaritmo es el logaritmo del límite? Sí. Entonces, ¿puedo sacar este logaritmo afuera? Propiedades de los límites. Cuando el logaritmo afecta a todo. No lo pude hacer de entrada porque este logaritmo no afectaba a todo, ¿sí? Ahora el logaritmo afecta a todo. Lo saco afuera del límite. ¿Y esto cuánto da? Logaritmo natural del número E. Claro, porque esto es la estructura de E. Fíjense en que es 1 más alguien y el recíproco del alguien en el exponente. Esto es E. ¿Y el logaritmo natural de E cuánto es? 1. 1. Miren cómo se resolvió usando el método de recién. Muchas veces algunos ejercicios que tienen logaritmo así con un denominador, conviene escribirlo como potencia y se recurre al método algebraico de recién. Son como algunos casos que se resuelven en forma particular. Si lo miro como cociente de infinitésimo, si lo miro como infinito por infinitésimo, cualquiera de esas dos indeterminaciones, debo recurrir al número E para sacarla. Uy, se están matando los dos gatos. Bueno, después termino la veterinaria. Muy bien, ¿estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, no es que hicimos pocos ejemplos del número E. Esto se complementa con la tarea 4, donde hay videos tutoriales hechos por la profesora Williner, que también resuelve ejemplos con el número E, paso a paso lo hace, ¿sí? Así que complementen esto con lo que está en la tarea número 4. Y con esto pueden hacer, ahora sí, completar 26 y 27, porque vimos todas las indeterminaciones por métodos algebraicos conocidos. Fabián, ¿estás ahí? Sí. Te hago una consulta, a ver qué te parece. Viste Dale. que habíamos dicho que ibas a hacer el 25 también. Sí. Bueno, ¿te parece que hagamos el 25 antes del corte, así después arranco con Dale. asíntotas? Dale, sí, sí. Bueno, entonces, Fabián ahora les va a hacer el ejercicio 25, que es un ejercicio con parámetros, que no hicimos ninguno en clase de ese estilo, Y recuerden que el 24C lo tienen en video. Fabián ahora les va a hacer el 25, que es un poco distinto a ese, para que ustedes puedan encarar sin problema todo el ejercicio, el 24 con la ayuda del video y el 25 lo vamos a hacer acá. Y después voy a dar asíntotas. ¿Ya empezaste a compartir? No sé si... Sí, no sé. No sé tenía si que los compartir. pibes están viendo lo de Fabián o no. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, sí, sé lo de Fabián. Sí. Listo. Yo desactivo mi cámara y mi micrófono. Bueno. A ver.
Se ve, ¿no, chicos, ahí? Porque Sí, se ve, por profe. algún motivo no quiero poner... no, me equivoqué, quiero poner el chat. Por las dudas que escriban ahí. Ahí está. Bueno, acá tienen el ejercicio 25, donde tenemos una función dada por ramas. A ver si lo podemos ampliar un poquito más. Creo que ahí está mejor. Una función dada por ramas, donde tiene parámetros sin definir, A, B y C. Son números reales, como dice acá, pero no sabemos cuáles son. Y bueno, y da una información extra que es la que está acá. Pero lo importante del ejercicio dice que hay que calcular cuánto valen estos parámetros, estos valores A, B y C, para que tenga límite en 2 y en -1. Que casualidad o no, son justo los valores donde se parten las ramas, ¿no? Donde hay una partición de las ramas en -1 y en 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué quiere decir esta expresión? Que tenga límite. ¿Qué significará que tenga límite? Que por una rama y por la otra lleguen a lo mismo. Claro. Que una función tenga límite significa que ese límite tiene que ser finito. O sea, calculando la x teniendo ese número, me tendría que dar un número finito. Y como en este caso, justo son los valores donde hay una partición en las ramas, los laterales, que acá más que nunca son importantes, por esa propiedad de los límites también, esos laterales tienen que ser iguales. O sea, el lateral por izquierda de 2 y por derecha de 2 me tienen que dar el mismo resultado para que el límite tenga un resultado único. Bueno, de las 3 ramas que tenemos acá, la central, la rama central, puedo definir la forma, no digo que pueda graficarla exactamente, pero ¿puedo definir la forma de la rama central? Es Que una es lineal. una lineal. Es una lineal. ¿Algo más puedo decir además de que es una lineal? Que es decreciente. Tiene pendiente. Que es decreciente. Es- Entonces, yo como no sé el valor de C, a C, no lo sé, ¿sí? Puede ser 0 incluso, voy a trazar por cualquier lado, pero estamos de acuerdo que entre... No estamos de acuerdo acá. Entre x menos 1 y la I2, pucha, y el valor de x2, perdón, la recta es así. Y es más, sé que es abierto en 2 y abierto en -1. Insisto, no sé si es exactamente igual a esto que acabo de dibujar, porque no conozco el valor de C. Sé que es una lineal, sé que tiene pendiente -1, ¿sí? Pero no sé la ordenada al origen. Pero en principio, para entender el ejercicio, ¿estamos de acuerdo que es así? Sí, pero... Sí, Sí, sí. eso está bien. Es como una primera aproximación. Bien. Bueno, otra cosa que puedo decir es que la última rama, la que está acá, ¿sí? ¿Es una homográfica? ¿Qué opinan? ¿Es una homográfica? ¿Tiene la forma de una homográfica? ¿Se acuerdan a X más B Sí, sobre profe. X más D? Bueno, no sé todavía exactamente cuáles son las asíntotas, ni nada por el estilo, salvo una. Hay una asíntota que sí sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es la asíntota que puedo mirar acá sin saber el valor de A? 0. No me gusta la respuesta. Mi pregunta fue ¿cuál es la asíntota que conozco de acá? La respuesta fue 0, pero no me gusta la respuesta. Está cerca, es un límite, pero no está determinado. Que todavía, viste, no vimos así. Ah, pero para homográficas sí vieron.
Claro, Es sí, bueno, así. pero viste, no lo tienen internalizado. Bueno, Hoy vamos a bueno, machacar bueno, con eso. ahí lo salvó la profesora, están perdonados. Bueno, la ecuación es x igual a 0, la asíntota, ¿están de acuerdo? X igual a 0 es la asíntota. ¿Qué tipo de asíntota es? O sea, el valor 0 no lo puede tomar en el denominador. ¿Qué tipo de asíntota es? ¿Se acuerdan de eso o Vertical. saben eso? Vertical. Bueno. La otra no la conozco, no puedo sacar. Puedo aproximarla, pero no la sé. Bueno, ¿cómo es la forma de las funciones homográficas? ¿Se acuerdan que eran curvas? A ver, porque preguntar así en la virtualidad. Si una estaba acá, la otra estaba acá abajo. ¿Sí? Sí, O si una estaba acá, la otra estaba de este lado. ¿O no? sí, cruzada. Sí, profe. Estaban cruzados siempre. Bueno, yo todavía no sé cómo es, pero sé que es una homográfica, tanto esta rama como esta. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. acá, porque la asíntota vertical es 0, voy a tomar y esto es para los menores que menos 1, voy a tomar una sola de las ramas. O sea, no tengo que tomar las dos ramas porque al eliminar, al partirlo a partir de la asíntota vertical, tengo que tomar una sola de las dos. ¿Eso se entiende en lo que estoy diciendo? No voy a tener las dos ramas para cada homográfica, sino una de las dos. Entonces, mi pregunta es, la rama que va hacia menos infinito, o sea, para los menores de menos 1, según la consigna del ejercicio, ¿podría ser esta? A ver, ¿podría llegar a ser esta? Insisto, no sé si es así la forma, pero ¿podría ser esa? No, porque no habría límite. Claro, yo lo que tengo que hacer es tomar esta rama y moverla de tal manera que justo coincida ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Lo mismo ocurriría con la rama que viene acá, que no sé, insisto, cómo es, pero supongamos que yo la grafico y me da, no sé, así, lleno en 2 y la rama me da así. Podría ser al revés la concavidad, ¿eh? Bueno, tomo la rama esa y ¿qué hago? ¿Sí? La pongo acá abajo, ¿eh? Para que coincida, para donde el lateral de un límite coincida con el lateral del otro, ¿eh? El lateral por izquierda y por derecha estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bueno, eso es lo que vamos a hacer analíticamente, lo que vamos a hacer, ¿sí? Mostrado gráficamente. ¿Estamos? Bueno, entonces, que exista el límite cuando x tiende a 2. Ahora vamos con el proceso algebraico, ¿eh? Porque el gráfico no lo podemos construir exacto porque nos falta información. Cuando x tiende a 2 de la función significa que el límite por derecha y el límite por izquierda en 2 tienen que ser como Igual. iguales. Iguales. Bueno, cuando uno tiende a 2, recuerden que es en un entorno de 2. Porque uno puede decir, bueno, pero si yo estoy en 10,4 estoy a la derecha de 2. Bueno, pero tender a 2 significa acercarse muy próximo a 2 por ambos lados. No es estar a la derecha de 2 y en el número 100, ni siquiera en el número 3, sino números muy cercanos a 2. Eso es lo que quiere decir. Esto que está acá no es algo estático, sino algo que se mueve cada vez más cercano a 2, por derecha. ¿Cuán cercano a 2? Tanto como lo que yo quiera. Y a la derecha de 2, ¿cuál es la rama que es válida? A la derecha de 2. ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La La primera. primera. ¿Está bien? Porque son los mayores que 2, a la derecha que 2. Sí. Si ustedes se confunden, podrían hacer esto, ponele. Acá está el menos 1, acá está el 2, ¿sí? Y acá escriben, ponele, acá escriben c menos x, ¿sí? Acá escriben a menos bx dividido x. Recuerden que son ramas de la misma función, ¿no? No son tres funciones distintas.
Esto solamente es una ayuda a memoria. Y acá escribo 1 más AX sobre X. Entonces, si yo me acerco a 2, sea por los laterales que fuere, acá queda más gráfico, ¿sí? ¿Qué rama de la función tengo que utilizar? Si me acerco por derecha, tengo que usar esta. Si me acerco por izquierda, tengo que usar esta. ¿Esto se entendió? ¿Entendieron este análisis? Sí, profe. Sí, profe, se Bueno, entendió. bueno, ya están aburridos de decir, sí, profe. Un poquito más de ánimo. Discutan, digan que no, qué sé yo. Solamente para llevar la contra, no sé. Bueno, acá tiene a 2 por derecha. Uso esto. Y este límite me da finito, me da este número que está acá. Lo que pasa es que no lo puedo decir cuál es porque no conozco cuánto vale A y B. Pero sé que cuando X tiende a 2, evalúo directamente en 2, no es un límite indeterminado, y me da esta cuenta. Y por izquierda de 2 me da esta cuenta. ¿Sí? Y estos dos límites, ¿cómo tienen que ser? Los dos resultados, los laterales. Iguales. Iguales. Entonces ahí se igualó. No es obligatorio hacerlo así por separado. Podrían haber seguido acá, de esta igualdad. Podrían haber escrito los dos resultados de este lado, de esa forma. Bueno, y acá llegamos a una expresión donde aparece A, B y C. Esta expresión escrita de esa manera no es determinada porque tengo una sola condición y 3 variables, A, B y C. Entonces lo dejamos ahí, ¿sí? Picando. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Entendieron el planteo? ¿Entendieron el cálculo de los laterales? ¿De por qué planteamos los laterales? ¿Todo? Sí, profe, se entendió ¿Entendieron? todo. Bien. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, cuando tiendo a -1, por derecha y por izquierda, lo mismo, el mismo procedimiento. Nada más que a la izquierda de -1 tengo la otra rama, la última, y a la derecha de -1 tengo la rama central. ¿Sí? Hago los límites laterales y los igualo. ¿Por qué los igualo? Porque me dice que tiene que existir el límite, lo dice el enunciado del ejercicio. Mirá que tiene que tener límite en -1. Entonces los laterales tienen que ser iguales. Siempre uno tiene que referirse a las consignas, porque ahí está la mayor información. Entonces, igualando, observo que llegamos a una expresión donde tengo 2 incógnitas, que se repite con las 2 anteriores. Pero antes tenía A, B y C y ahora tengo A y C. Todavía no es resoluble porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Pero acá, a lo último, ¿sí? Me da una información. Me dice, miren que el límite de la función más 3, cuando la x se hace infinitamente grande positiva, eso tiende a 0. Límite, cuando x tiende a más infinito, después dentro de un ratito van a interpretar qué quiere decir esto, que cuando se haga infinitamente grande se acerque a 0. De no la función como está, sino la función más 3 tiende a 0. Bueno, como la variable tiende a más infinito, ¿sí? ¿Qué rama de las 3 tengo que utilizar? ¿Cuál es la válida cuando la x se hace infinitamente grande positiva? La primera. La primera, porque son los mayores que 2. O sea, cuando x se hace mayor que 2, ¿cuánto mayor que 2? Y cualquier número o cualquier expresión que se haga mayor que 2, tengo que usar esta expresión. Por eso, de las 3 ramas de la función, utilizo la válida para los mayores que 2. ¿Sí? Bueno, y ese límite, ¿ven? Acá, da 0. Bueno, sacamos como un denominador y tratamos de resolver el límite. ¿Es un límite indeterminado? A ver, cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasa con el denominador? ¿A qué valor tiende? A infinito. A A más infinito infinito. positivo. ¿Y el numerador? También. ¿Qué pasa? ¿Por qué no responden? Claro, porque hay otro tipo de indeterminación, ¿o no? Mirá, queda menos infinito o no. Este es un número.
Y acá queda menos infinito más infinito, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, Y profe. eso Sí. por sí solo, ¿sí? Antes de hacer el cociente ya es indeterminado. Es más, los dos infinitos son del mismo orden, porque los dos tienen potencia 1. Entonces los dos tienen la misma rapidez para irse al infinito. Uno a más y otro a menos. Entonces esto ya es conflictivo. Porque si uno fuera al cuadrado y otro fuera lineal, no, mira, el cuadrado crece más rápido que el lineal. Si yo grafico, ponele una recta x, supongamos que sea más infinito, para que se entiendan, y x cuadrado, las dos funciones, x cuadrado, vamos a hacer así completa, y acá tengo x. Las dos funciones, cuando x tiende a más infinito, las dos funciones se hacen infinitamente grandes. Esta crece a más infinito y esta crece a más infinito. Pero ¿quién crece más rápido? ¿Quién crece más rápido? ¿Qué La opinan? parábola. La parábola. Y si tuviera una cúbica, la cúbica más rápido todavía. Y si tuviera una exponencial, la exponencial más rápido todavía. Por eso ahora hablan del crecimiento exponencial, que tampoco es así, ¿no? Del virus, de los contagios, digamos, ¿no? O sea, el problema es que si yo tengo una polinómica, es más suave el crecimiento que una exponencial. Bueno, qué sé yo. entonces... No sabemos, Fabián, aparecieron de golpe 3.500 muertos. Sí, es como, ya esto lo van a entender ustedes, por eso es importante que uno aprenda cosas. Es un salto, es un límite indeterminado. De repente crecía así y de repente subió así, ¿viste? Y acá en el medio, ¿qué pasó? Y hubo una indeterminación. Sí, seguro. Le echaron la pobre culpa a un pobre pibe que carga los datos, ¿no? Bueno, no sé, dejémoslo ahí mejor porque si no me sube, ya tomé la pastilla de la presión, pero me sube la presión igual. Bueno, ¿qué hicimos acá? Fíjense en estos dos términos, ¿qué se puede hacer en esos dos términos? Acá ya está hecho, pero ¿qué hicimos? Factor común. Claro, y entonces 3 menos b, cuando b sepamos cuánto vale, qué número vale, en definitiva va a ser un número. Ahora sí es un cociente de infinitos. ¿O no? Esto tiene infinito, esto tiene infinito. Fíjense, con sacar un factor común ya ahí se resolvió. ¿Y qué pasa cuando en un límite tengo cocientes de infinitos? Y del mismo orden, además. En este caso podés simplificar x con x, ¿o no? ¿Qué se hace? Miren que este análisis es un poquito diferente a lo que vieron hasta ahora. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un límite, no miren el resultado, ahora yo les explico el resultado, pero ustedes tienen un límite donde el numerador tiene infinito y el denominador tiene infinito. ¿Qué dicen de ese límite? Divido a todo por la x de mayor exponente. Que en este Tanto caso es arriba x. como abajo, claro. Claro, claro. Y que en este caso es x. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Y al dividir por x, como los dos son dos expresiones de grado 1, ya sea el numerador y denominador, ¿sí? ¿Qué puedo decir del resultado? Que es el cociente de los coeficientes de la X. Bien. El coeficiente del numerador es 3 menos b. Sí, profe. El coeficiente del denominador es 1. Sí. Bien. ¿Saben cuál es la diferencia con este límite? Que a mí ya me dan el resultado. Ahí me dicen, Polo, este límite tiene que dar 0. No tiene que dar 3 menos b sobre 1, tiene que dar 0. Y entonces, ¿cuándo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito? Donde los coeficientes, donde los polinomios del numerador y denominador son del mismo grado, da 0. ¿Qué tiene que pasar? Se le tiene que restar lo mismo.
como lo mismo. O sea, no sé, yo después resolvería la Tienen el ecuación mismo de 3 parámetro. menos b igual a 0. Claro, pero si los dos son del mismo orden, dijeron que daba la división de los coeficientes, ¿no? Dijeron que Bueno, daba la esa división de los división coeficientes. tendría que dar 0. Esa división tendría que dar 0. ¿Y cuándo va a dar 0? Si son los polinomios del mismo orden, ¿va a dar 0? No. No. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que dé 0? El numerador tiene que ser 0. Cancelar la X. El numerador tiene que ser de menor orden, de igual orden o de mayor orden al denominador. De menor. De menor. Y yo tengo uno de orden 1. ¿O no? En el numerador. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué tendría que hacer para que ese polinomio del numerador me dé de orden 0? O sea, que quede la A sola. ¿Qué tendría que hacer? Se tiene que Multiplicarlo por cancelar lo 0. que multiplica la X. Claro, el coeficiente debería ser 0, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces, ¿cuál es el coeficiente del polinomio del numerador? Disculpen que pregunte tanto, pero es para que ustedes... 3 0. menos b. ¿Cómo? 3 menos b. 3 menos b. Entonces, ese 3 menos b, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. 0. ¿Entendieron cómo se va armando el asunto? Sí, profe. Está medio difícil, ¿no? No, me hizo un poco de quilombo ahí con eso del 3 Bueno, menos b, pero... A ver, vamos de nuevo. Yo tengo un cociente de infinitos. Eso es indeterminado. ¿Me siguen? Tengo un cociente de infinitos y eso es indeterminado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Eso me va a dar 0 siempre y cuando el numerador sea de menor grado que el denominador. ¿Estamos? Y yo lo que veo escrito acá es que los dos son de grado 1. Entonces, para que el numerador sea de menor grado que el denominador, ¿sí? Este término que está acá, esperen que... Este término que está acá tiene que dar, este término que está acá, esperen que lo marco, tiene que dar 0. Ese término se tiene que anular. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, este término se tiene que anular. ¿Eso lo entendieron? Sí. Bueno, Sí, la sí, X no profe. puede valer 0. La X tiende a más infinito. Entonces, ¿a quién tengo que hacer? No tender a 0. ¿A quién tengo que hacer 0? ¿A quién 3 tengo que menos hacer? b. Claro, y 3 menos b se hace 0 cuando b valga ¿cuánto? 3. 3. No sé si los convencí. Díganme de nuevo, a ver. Sí, profe. También se podría haber hecho A ver. dividir tanto arriba como abajo por x. Entonces ya la a se haría 0 porque sería a sobre infinito, tendería a 0. Y después podría simplificar las x arriba y abajo, ¿no? A ver, así dice él. ¿Se ve, no, lo que estoy haciendo? Sí, sí. Más a sobre x, ¿sí? Esto con el límite tiende a 0, ¿o no? El límite c que vale 0, ¿sí? Y acá falta, esto no es un así, límite cuando x tiende a más infinito. Bueno, con muy buena voluntad se ve todo ahí, ¿o no? Entonces lo que dice el compañero es, tomo las x, numerador y denominador, y aplico la simplificación, ¿o no? Sí. Y al simplificar, yo veo que esto es una constante, 3 menos b da 0, así que si 3 menos b da 0, b vale 3. ¿Están de acuerdo con lo que dice él? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende mejor? ¿Se Sí, entendió ahora sí. mejor así? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces bienvenido
el procedimiento. Bueno, ya sé que B vale 0. Si B vale 0, me queda, a ver, me quedan estas dos expresiones. Si B vale 0, queda... No, profe, B vale 3, ¿o no? B vale 3, perdón. Sí, ya me parecía. Digo, ¿qué hace este 6 acá? Sí, lo que vale 0 es el límite. B vale 3, gracias. Entonces, B vale 3, ¿sí? Queda, al reemplazar acá, queda menos 6, pasa sumando, queda 2, y bueno, la otra expresión, A menos C, vale 2. Y ahí tengo que resolver un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas que aplican el método que más le guste, igualación, sustitución, ¿sí? Determinantes, acá está la por reducción de Gauss, se copian el de al lado, el que quieran ustedes, ¿sí? Bueno, siempre que obtengan el resultado, después verifican que lo que hicieron está bien, y una vez que tienen A y C y B, que ya lo tenían antes, pueden armar la función. Se puede armar la función. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya obtuvimos lo que nos pide. Ahora lo único que falta hacer es el gráfico para verificar que los límites, ¿sí? Laterales dan el mismo. ¿Alguna duda con lo que expliqué o algo? Así hacemos un break y pueden descansar. ¿Alguna duda, chicos? No, ¿Algo profe, para se entendió. repetir? No, profe. No, profe. ¿Algo para repetir? Pregunten, no se queden con dudas. Saben que con nosotros pueden preguntar, tienen que preguntar. ¿No? No, profe. Todo bien. Bueno, les muestro cómo queda el grafiquito para ver, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que habíamos predicho originalmente. Quizás la concavidad de las ramas de la homográfica no le pegamos, pero bueno, eso no teníamos forma de saberlo. No importa. Lo importante es que cuando abandona una de las ramas, en el mismo punto es retomado por la otra rama. Entonces, eso garantiza que al acercarse a -1 por ambos lados o a 2 por ambos laterales, el límite es el mismo. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno. Creo que este ejercicio después se repite en la parte de continuidad. Creo que se repetía, no sé. Parecido. O parecido. Sí. Es parecido. Sí. Bueno, si entendieron el procedimiento, me alegro mucho. Y si no, me entristezco mucho. Bueno, no, si te entienden. ¿Se entienden? Bueno, chicos, a ver. Vamos a hacer un break y después del break vamos a retomar con el tema de asíntotas de funciones, ¿sí? Un tema re importante, con muchas ideas equivocadas que tienen en la cabeza y que vamos a tratar de eliminar o de pulir en tal caso. Así que yo tengo 10 y 10. Y 35, así que hago un recreíto de 25 minutos y 35 retomo la clase. Dejo de grabar ahora